Aprovechar esta oportunidad antes del mensaje para decir a todos los que nos están viendo en este momento, sobre todo a nuestros hermanos de México, decirles que las actividades que vamos a estar llevando Dios mediante a partir del día 2 en adelante, se tienen que anotar para poder asistir tanto a la iglesia Emmanuel, donde han ampliado el aforo a 700 personas, y a las cenas que vamos a tener lugar en diferentes lugares. Hermanos, todo ya se ha completado, ya no hay más espacio. Entonces los hermanos que están llamando y escribiendo y diciendo que van a ir de todas maneras con reserva o sin reserva, con autorización o no, yo les pediría por favor que seamos respetuosos, porque tenemos que respetar las leyes y las normas y los aforos que nos han dado. La iglesia Manuel, que nos la han prestado, en principio nos había dicho que podíamos meter 500 personas. Ahora hemos ampliado el aforo a 700 y ya está todo lleno, ya no puede entrar más gente. Las dos cenas que tendremos en dos hoteles diferentes también están llenas. Creo que en cada una hay como 175 personas anotadas. Ya no hay más espacio, lamentablemente tenemos que sujetarnos a las leyes del momento. Así es que si ustedes están llamando o están escribiendo al hermano Emmanuel, al hotel y a otros hermanos, como por ejemplo puede ser Armando, y mandándome mensajes constantemente a mí también, decirles que no podemos nosotros hacer nada para cambiar ese aforo, esas leyes, esas normas que nos han pedido que las cumplamos. Entonces no podemos correr el riesgo de que vaya más gente de lo permitido, no sea que después podamos tener incluso problemas para celebrar las reuniones. Yo sé que hay gente incluso que me ha dicho, bueno, aunque yo no tenga permiso para ir, yo voy a ir y esperamos fuera. Hermanos, seamos respetuosos y seamos conscientes de que en este momento no se puede meter más gente de la que ya estamos metiendo. Quiero decir esto sobre todo a los hermanos de México y de otros países, como Estados Unidos y otros países cercanos, que me dicen que quieren ir familias enteras a los cultos, a las reuniones. Bueno, hermanos, esto es lo que hay y a mí no me queda más remedio que sujetarme a las normas y a las leyes de cada país, y por eso no hay más capacidad, sino no hay otra explicación. No podemos hacer más de lo que ya estamos haciendo. Pensábamos que íbamos a tardar muchísimo tiempo en poder cubrir todas esas plazas, pero para sorpresa nuestra, todas se han cubierto, todas se han cubierto. Yo no sé si mañana el pastor de la iglesia Manuel o las autoridades de México, de aquí a unos días, abren más la mano para que vaya más gente, pero de momento esto es lo que hay. De momento no puede asistir más gente a los cultos. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Tener que decir a la gente que no pueden venir a los cultos, ¿no? Pero es lo que toca y confiamos de que el Señor nos ayude a todos a entender que esta es la realidad en la que estamos viviendo actualmente y que no podemos hacer otra cosa. Amén, hermanos. Pido por favor a los hermanos desde ya, a los que están aquí, a los que nos están viendo también, que estén orando para que el Señor nos ayude y nos dé mucha sabiduría y sobre todo mucha fuerza para poder cumplir con todos los compromisos. El cambio horario va a ser brutal. El vuelo ya solamente dura 12 horas y solamente tenemos un día para adaptarnos al nuevo horario y a partir del siguiente día prácticamente ya estamos atendiendo a gente y pastores y muchísima gente que va a venir de todas partes. Así es que pedimos oración para que el Señor nos ayude y todo salga bien y dirigido por Él y podamos pues cumplir con los compromisos que tenemos en ese país. Quisiera que en esta tarde hiciéramos una breve oración antes del mensaje que voy a compartir con ustedes, pidiéndole al Señor que nos hable a nuestros corazones y que podamos salir de aquí fortalecidos y renovados en la fe y que el Señor hable a nuestras vidas como nos tiene acostumbrados. Amén, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio tan hermoso que nos estás dando de poder disfrutar de este tiempo aquí en tu presencia. Oramos para que esta palabra que va a ser compartida sea de bendición, traiga beneficio, traiga renuevo a nuestras vidas y podamos aprender mucho a través de ella.
Te damos gracias por esta oportunidad que nos das en esta tarde de poder estar aquí delante de ti, Señor, sabiendo que tú vas a hablar a través de tu palabra como siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay un estudio muy bonito y muy interesante que consiste en ver cómo eran las ciudades, en definitiva, el mundo en el cual se movieron los primeros cristianos. Cómo eran los cultos, completamente diferentes a como los hacemos nosotros hoy en día. Hoy en día todo está centrado generalmente en un pastor o en una persona que es más o menos el que administra la iglesia junto con los ancianos, los diáconos, los obreros, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos las iglesias no eran como nosotros las vemos, estamos acostumbrados hoy en día. Se hacían muchas reuniones en hogares, no existían templos. No fue hasta el siglo III después de Cristo que comenzaron a utilizarse locales o antiguos templos paganos para celebrar cultos o reuniones. Los cristianos se reunían en cualquier parte, en playas, en montañas, en casas particulares, en plazas. Y en aquellos tiempos, pues no era tan fácil ser cristiano como hoy en día. Si estudiamos, por ejemplo, cómo vivían los griegos, cómo vivían los romanos, cuáles eran sus costumbres, los principios, entre comillas, que tenían, qué religiones practicaban en aquellos tiempos aquella gente, cómo se desplazaban la gente de un país a otro, los medios de comunicación que existían. Es realmente un estudio muy interesante, ¿verdad? Ver cómo a veces se llegaba a un lugar donde prácticamente no había nadie y poco a poco se iba formando un pequeño pueblo, después una ciudad y así sucesivamente. Pero hay una ciudad que yo la llamo la Gomorra, la Sodoma y Gomorra de los tiempos apostólicos o de los tiempos del apóstol Pablo. Y es sin lugar a dudas la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto está aproximadamente a unos 75 kilómetros de Atenas. Y es una ciudad, o era una ciudad muy interesante porque era una ciudad muy comercial. Habían construido un pequeño canal, ¿verdad?, que unía una parte del mar con otra. Y era un lugar frecuentado por muchísimos comerciantes. Y como estos comerciantes eran de diferentes nacionalidades y tenían diferentes costumbres religiosas, pues toda la ciudad de Corinto estaba plagada de templos paganos. Allí se adoraba a todo. La ciudad de Corinto tenía una acrópolis. La palabra acrópolis es ciudad elevada. Era algo muy común en aquella época. Y en ese montículo de aproximadamente unos 600 metros de altura había un templo enorme, que era el templo a la famosa diosa Afrodita, la diosa griega de la sensualidad, de la belleza, del amor, que los romanos la adoraban con el nombre de Venus y los efesios la adoraban con el nombre de Diana o también Artemisa. Y siglos más tarde, la misma imagen, pero con un niño en brazos, se le cambió el nombre y se le puso María. En ese lugar de Corinto, en ese templo concretamente, habían 1000 mujeres que eran prostitutas sagradas, sacerdotisas de Afrodita. Y todas las tardes bajaban de ese templo y se metían por toda la ciudad de Corinto, tratando de captar adeptos, tratando de captar hombres para que se convirtieran en adoradores de Afrodita. Y ellas ofrecían sus servicios sexuales a los hombres de la ciudad de Corinto. Y así, de esa manera, utilizando el sexo como gancho, pues alcanzaban a muchos hombres para que fueran adoradores y seguidores de esta diosa pagana, de Afrodita. Y fue en esa ciudad donde el apóstol Pablo llegó en su segundo viaje misionero. Y curiosamente hay un capítulo, que es el capítulo 18 del libro de los Hechos, donde nos cuenta cómo empezó esta iglesia. Y a mí me gusta mucho de vez en cuando recordar, por ejemplo, cómo empezó esta obra. Cómo empezamos esta iglesia aquí hace 20 años, cómo después de unos años empezamos a trabajar en el puerto de Veracruz y surgió otra iglesia.
cómo estuvimos unos años trabajando, por ejemplo, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, con docenas y docenas y docenas de niños a los cuales atendíamos cada día dándoles de comer. Cómo después de unos años nos fuimos a Malindi, a Kenia, a África, y allí construimos una casa. Y es muy bueno saber a veces los comienzos de la obra. ¿Quiénes fueron las primeras personas que se convirtieron? ¿Cuáles fueron los primeros problemas que nos encontramos? ¿Cómo surgió la obra? Y Hechos capítulo 18 nos habla acerca de cómo empezó la iglesia de Corinto. Y quisiera que me siguieran en esta tarde la lectura, porque es muy interesante lo que vamos a leer en esta tarde, antes de ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En Hechos capítulo 18, Lucas, que es el autor de este libro, nos dice lo siguiente. Después de estas cosas, se refiere a la visita, al viaje de Pablo a Atenas, 75 kilómetros de allí. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión le dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de los hermanos, apoderándose de principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Versículo 18 dice así. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de despedir a los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. 18 meses ininterrumpidos estuvo el apóstol Pablo en esta ciudad de Corinto. Allí conoció a Priscila, Aquila, un matrimonio que le apoyó muchísimo durante su ministerio, y después, como hemos leído, vino Timoteo y también Silas, y estas personas junto con él y probablemente otros más le ayudaron a fundar
la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía muchas particularidades. No fue una iglesia fácil. Como 3 o 4 años después de haber estado trabajando allí, le llega un informe al apóstol Pablo diciéndole que la iglesia está llena de problemas. Muchos hermanos se habían peleado los unos con los otros, se habían formado distintos grupos y la iglesia estaba realmente siendo afectada por el mundo. En vez de ellos afectar al mundo y a la sociedad corrompida de Corinto, estaba ocurriendo más bien todo lo contrario. La atmósfera espiritual, el ambiente de la ciudad de Corinto, una ciudad de una promiscuidad sexual brutal, una ciudad de carnalidad. Fíjense hasta qué punto que en las obras de teatro de la comedia griega, cuando se quería utilizar la palabra borracho, no se utilizaba directamente la palabra borracho, sino que se decía, este es un corintio, porque era sinónimo de una persona atrapada y dominada por el alcohol. Era una ciudad pervertida, ya digo, era la Sodoma y Gomorra del Nuevo Testamento. Y allí el apóstol Pablo se afincó durante 18 largos meses para predicar la palabra de Dios y nació esta iglesia. Y ya digo, como 3 o 4 años más tarde le escribe una primera carta donde él responde a una serie de preguntas que los hermanos le están haciendo. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Primera de Corintios le están haciendo preguntas acerca del matrimonio. Le dicen a Pablo, bueno, y si mi marido no es convertido y yo sí lo soy, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿Me divorcio? ¿Sigo con él? Entonces Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios le da instrucciones concretas y específicas a las mujeres que tienen maridos inconversos o a los maridos que tienen esposas inconversas y que además tenían hijos. Y él les responde en todo un capítulo a esas preguntas. Le preguntan también acerca del tema de la comida, porque como les acabo de decir, en la ciudad de Corinto había muchos templos, a Apolos, a Afrodita, a todas las divinidades habidas y por haber, y lo que hacían es que llevaban las vacas, llevaban los animales, los sacrificaban, los mataban delante de esos ídolos, en esos templos, y luego vendían esa carne en las carnicerías para que la gente comiera de ellos. Entonces los cristianos decían, está bien que nosotros comamos carne que ha sido por la mañana sacrificada, por ejemplo, a uno de los tantos ídolos de la ciudad. ¿Podemos comprar esas carnes a esa gente y comer de ella? Entonces Pablo, por ejemplo, en el capítulo 8 de Primera de Corintios les dice lo que tienen que hacer acerca de la carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos. También hay muchas preguntas que le hacen al apóstol Pablo acerca de cómo moverse, cómo saber el don espiritual que uno tiene. El apóstol Pablo dedica 2 capítulos muy interesantes, por cierto, el 12 y el 14 de Primera de Corintios para traer luz y para aclarar cuáles son los dones del Espíritu Santo y cómo se tienen que ejercer ordenadamente en la iglesia. Les dije en una ocasión, ¿se acuerdan?, que hay 2 listas en la Biblia acerca de los dones del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12. Él menciona 9. Y él dice que los dones del Espíritu Santo tienen que ser administrados con orden. Las personas que se levantaban para traer una palabra a la iglesia, tenía que haber un orden. No podían hablar todos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 14 él habla acerca de cómo ejercer correctamente el don de hablar en otras lenguas con la correspondiente interpretación, porque había un desorden, un caos dentro de la iglesia, hasta el punto que Pablo dice, cualquier inconverso que entre a vuestras congregaciones van a pensar que estáis locos, van a pensar que estáis locos, porque nosotros no nos reunimos para hablar en lenguas, pero si se hablan lenguas en la iglesia, tiene que ser con este orden que él establece en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y si alguien dice, no, es que no puedo evitar hablar en lengua, no puedo evitar hacer esto o aquello, Pablo dice, no. En nuestras iglesias esa no es nuestra costumbre. Eso no es lo que yo enseño ni en Corinto, ni en Tesalónica, ni en Éfeso, ni en Colosas. En nuestras iglesias tiene que imperar y reinar el orden y la paz, no la confusión. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en orden, para traer edificación, para traer exhortación,
para traer aliento a la iglesia y no para traer confusión y muchísimo menos para crear un mal testimonio en la ciudad. Entonces él establece un orden y dice, y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, ¿verdad? Hágase todo decentemente y con orden, es la regla que el apóstol Pablo establece allí. Le hacían muchas preguntas también, sobre todo porque los griegos no creían que la gente podía resucitar. Desen cuenta que cuando Pablo viene, por ejemplo, de Atenas, él se va al Areópago, donde estaban las personas que estaban siempre tratando de encontrar alguna enseñanza, alguna filosofía nueva para entretenerse realmente, ¿no? Entonces Pablo aprovecha la oportunidad y va allí y les da un mensaje muy interesante. Dice, pero que cuando llega el tema de la resurrección, le dijeron, bueno, ya te oiremos otro día, como diciendo, hasta aquí hemos llegado. Hasta ahora el mensaje ha sido muy interesante, pero eso de la resurrección, los griegos como que no. Entonces ellos, que la mayoría de ellos eran de origen griego y habían salido del paganismo, de la idolatría, pues tenían muchas preguntas acerca de la resurrección. Y bueno, ¿y la resurrección cómo va a ser? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Con este mismo cuerpo? ¿Con otro cuerpo diferente? ¿Y cuándo será? ¿Y cómo será? Entonces Pablo, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, lo dedica para aclarar dudas acerca del tema de la resurrección. Pero independientemente de las preguntas que le hacen al apóstol Pablo, la iglesia de Corinto tenía fundamentalmente 5 grandes problemas. Vamos a ver en el capítulo 3, por favor, parte de la lectura se ha leído esta tarde. A partir del versículo 3, Pablo dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo no va a tolerar bajo ningún concepto que la iglesia internamente se divida en grupos, unos a favor de unos, otros a favor de otro, en contra de otro, sino que Pablo dice, mira, el Señor a mí me utilizó para sembrar la iglesia en la ciudad. Y después vinieron otros ministerios, como por ejemplo el de Apolos, que vino a regar la semilla que yo había plantado. Pero ni él ni yo somos lo más importante, porque al fin y al cabo el que está dando el crecimiento es el Señor. Y la gloria y la honra no se la damos a los hombres, sino se la damos solamente a nuestro Dios, ¿verdad? Y ese era un problema que había en la iglesia de Corinto, que había grupos. Parecía una sola iglesia, pero realmente eran muchas iglesias dentro de una misma iglesia. Las divisiones internas, Pablo no quería bajo ningún concepto que se produjeran, porque eso lo único que trae es problemas, divisiones y, por supuesto, mal testimonio. Y el Señor no se mueve en el caos. El Señor no se mueve en el desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, vemos este principio fundamental de Dios. Dios se mueve en el orden. Todo lo que usted haga que no esté en orden, no esperes que Dios te respalde. No esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios, si me permiten, haga la vista gorda, diciendo, bueno, no pasa nada. No, Dios es un Dios de orden. Lo mostró en Génesis 1 en la creación. Lo mostró en la familia, lo mostró en la construcción del tabernáculo, lo mostró en la organización de las 12 tribus de Israel, lo mostró en la familia, lo mostró absolutamente en todo y por supuesto también en la iglesia. Si nuestras vidas no están en orden, difícilmente estarás con la bendición de Dios, porque Dios no se mueve, repito, en el caos, en el desorden y en las divisiones. Amén, hermanos. Ese era un gran problema que tenía la iglesia de Corinto. Y es un problema que tienen muchas iglesias hoy en día, que están divididas por falta de enseñanza, por falta de madurez, por falta de crecimiento, fijándose en los hombres en vez de fijándose en Dios. Esa es una de las cosas que queremos desde el primer día que pisemos México, cuando Dios nos permita llegar allí, dejar bien claro que la gloria y la honra se la tenemos que dar única y exclusivamente al Señor. Y del hombre yo no espero nada, pero de mi Dios lo espero absolutamente todo. Y hay de aquellos que pongan su mirada en los hombres, porque lo único que se van a llevar son desilusiones.
Otro problema que había en la iglesia, que se menciona en el capítulo 5, es incesto. En el capítulo 5, a partir del verso 1, dice: se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto dice, a pesar de la corrupción y de la promiscuidad sexual de la ciudad de Corinto, esto no era algo que se practicaba en aquel tiempo, que un hijo tuviera relaciones sexuales con la mujer de su padre, con su madrastra. Y este hombre venía a la iglesia y se congregaba como uno más. Y cuando a Pablo le informan de esto, dice: ustedes están envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Después, en 2 de Corintios, cuando él le vuelve a escribir a la iglesia, este hombre se ve que recapacitó, pidió perdón, se arrepintió, dejó ese pecado, y Pablo dice: bueno, vuelvan a admitirlo en la iglesia, pero lo que no podemos permitir es que esta persona lleve esta vida de desorden, cometiendo un pecado que ni los gentiles ni los del mundo cometen, y se congrega en nuestra iglesia como si nada y participe como uno más, y aquí nadie le llama la atención, sino que bueno, todo el mundo mira para otra parte. El apóstol Pablo se entera y dice: bajo ningún concepto vamos a permitir eso en la iglesia del Señor Jesús, porque en la casa del Señor tiene que reinar el orden y la santidad. ¿Cuántos dicen amén? También había problemas entre hermanos. Capítulo 6, versículo 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Hermanos que se denunciaban, iban a los tribunales, iban a los jueces, a las autoridades del mundo para arreglar sus problemas, que tenían que haberlo arreglado con la bendición y con la paz del Señor, en oración, con un buen espíritu, con una buena actitud. Se denunciaban los hermanos, y claro, imagínate los del mundo, los de afuera, cuando se enteraban que había problemas entre los hermanos, y se denunciaban los unos a los otros. Y Pablo utiliza el argumento de decir: sí, nosotros los hijos de Dios, que vamos a juzgar a los ángeles, que vamos a juzgar al mundo juntamente con el Señor, resulta que tienen que recurrir a los inconversos para que los inconversos les solucionen los problemas a ustedes como cristianos. ¿Pero qué están haciendo? Ese problema también lo había en la iglesia de Corinto. Pero como muchos habían salido del paganismo, como muchos habían dejado la idolatría, muchas hermanas de la iglesia habían ejercido antaño la prostitución, de ahí que les pida que se cubran y se pongan un velo, porque aquellas 1000 jovencitas, ¿se acuerdan? Aquellas 1000 sacerdotisas del templo de Afrodita, sí, eran prostitutas, pero ¿cómo se diferenciaban estas mujeres de una mujer normal de Corinto, que vestían con unos peinados y con unas ropas tremendas? Pues porque eran calvas, les habían rapado completamente la cabeza. Y cuando tú veías a estas jóvenes por las calles con su pelo rapado, no es que tuvieran una enfermedad que se les caía el pelo, sino que era un voto que habían hecho, ¿verdad?, de raparse el pelo para dedicar sus cuerpos por entero a la prostitución sagrada, dándole culto a Afrodita, ¿verdad? Y entonces muchos de los hombres de la iglesia habían estado con esas mujeres, y esas mujeres ahora eran convertidas, y esos hombres ahora eran convertidos y se encontraban en los cultos y se encontraban en la iglesia. Imagínense ustedes. Porque en Corinto no había 50 iglesias, como puede haber a lo mejor en cualquier ciudad, que hay una iglesia aquí, una iglesia más allá, una bautista, una pentecostal, una anglicana, ¿verdad? Sino que había una sola iglesia. Y el que se convertía a Cristo tenía que ir a un solo lugar. No había un montón de iglesias, había una sola iglesia en toda la ciudad. Y ahí se encontraban, pues,
prostitutas o ex prostitutas con los antiguos clientes que habían tenido. Y entonces había que poner orden dentro de la iglesia y enseñarles a los miembros a vivir esa vida nueva que ahora tenían en Cristo. Y verse los unos a los otros, no como un cliente ni como un objeto, sino como hermanos en Cristo. Y en el capítulo 5 Pablo dice: os he escrito por carta, verso 9, que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, escuche esto, llamándose hermano, fuera un fornicario, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón, con esa persona ni coman. Una persona que va a la iglesia, que dice que es cristiano, y es un borracho, es un ladrón, es un avaro, es un fornicario, con ese ni coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, el apóstol Pablo lo que está diciendo es: miren, yo no les he dicho que ustedes no pueden hablar con gente del mundo que practican todo tipo de pecados. Yo no les he dicho eso. Si yo les hubiera dicho que no hablaran con borrachos, con prostitutas, con ladrones, con avaros, con idólatras, pues se tendrían que ir a vivir a otro planeta. Porque en la calle, en el mundo, los inconversos, los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no han puesto su vida en orden y los que no viven en santidad, pues lógicamente están atrapados, son esclavos de uno o varios pecados de los que acabo de mencionar. El apóstol Pablo dice: no, ustedes me han interpretado mal mis palabras. Yo no les dije que no se juntaran con esas personas, porque si no se juntan, si no le hablan a esas personas, ¿cómo lo van a ganar para Cristo? Yo lo que les he dicho y la enseñanza que les he dado es esta: si hay gente en la iglesia que son idólatras, avaros, ladrones, fornicarios, etcétera, etcétera, no os juntéis con esa persona, para que no piense el mundo que se puede venir a la iglesia y seguir practicando el pecado y seguir viviendo igual que como vivíamos antes y no pasa nada. Para que se avergüencen y para que recapaciten de que la vida cristiana no es un relajo, sino la vida cristiana es algo serio en el que tenemos que dar un fiel testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Tiene que haber un cambio en nosotros. Las mujeres no pueden comportarse como se comportaban antes de conocer al Señor, ¿verdad? Imagínense estas, no digo las 1000, pero imagínense que 200 de estas prostitutas se convirtieran al evangelio y ahora vinieran a la iglesia. Pues habría que enseñarles a: mire, hermana, si no se puede vestir usted a partir de ahora, porque usted se vestía de esa manera para atraer y seducir a los hombres, pero ahora el objetivo no es atraer y seducir a los hombres a través de su cuerpo, sino glorificar a Dios. Por eso Él dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Y así como antes presentabais vuestros miembros, los miembros de vuestro cuerpo para el pecado, presenten ahora esos miembros para honrar, para servir y para glorificar a Dios. Y tenían que enseñarle a vestir, a hablar, a caminar, a comportarse a esas mujeres que habían vivido pues en ese mundo. Y a los hombres que habían sido toda la vida unos mujeriegos o unos borrachos o unos idólatras, había que decirles: no, a partir de ahora ya no se puede vivir así. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar tiene que ser completamente diferente, porque ahora no somos como los del mundo que no conocen a Cristo. Ahora somos cristianos, embajadores de Cristo, y nuestra imagen, la imagen que tenemos que proyectar, no es la de una mujer sensual o un hombre sensual, una persona que utiliza, digamos, los atributos de su cuerpo para seducir a nadie. No, nada más lejos de la realidad. Ahora la gente tiene que mirar en nosotros un cambio, tienen que ver que ahora somos gente que ha nacido de nuevo y que nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestras costumbres son completamente diferentes a como éramos antes de conocer al Señor. Amén, hermanos. Por eso hay que pedirle al Señor: Señor, quítame cualquier vestigio de carne que pueda haber en mi vida. Quita de mi vida la mala mirada, la mala conversación, malos deseos, malas inclinaciones. Que el Señor limpie nuestros ojos, que el Señor limpie nuestros oídos, nuestra boca, nuestros labios, que el Señor nos cambie y nos transforme completamente de arriba abajo.
para que el mundo vea que ya no somos ni la sombra de lo que éramos antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pablo escribe varias cartas y se pegó 18 meses de su vida en Corinto para enseñarles cómo se vive ahora nuestra nueva vida en Cristo. Porque nosotros no solamente tenemos que ser cristianos dentro de la iglesia, sino sobre todo cuando salimos de nuestros templos, cuando salimos de nuestros lugares de culto, tenemos que seguir comportándonos y hablando y viviendo y pensando y reaccionando como cristianos. Amén, hermanos. No es un disfraz, no es una chaqueta que me pongo. Me visto de cristiano, vengo el domingo a la iglesia con carita de niño bueno, con carita de niña buena, y luego salgo y soy un mujeriego, un borrachuzo, atrapado a los vicios de este mundo, enganchado a las loterías, enganchado a la pornografía, una promiscuidad sexual brutal. No, usted no ha entendido nada, amigo. Usted no ha entendido nada, hermana. En Cristo tenemos que cambiar en todo, pero no solamente por dentro, sino en algunos casos también por fuera, ¿sí o no? Y eso es lo que al mundo le va a sorprender si, oye, este hombre, esta mujer habla, se comporta de una forma diferente cuando esta persona yo lo conozco de toda la vida y fue así, pero ahora es otra persona y gloria a Dios si comienzan a decir las personas que te conocían, oye, no te conozco, no eres ni la sombra de lo que eras. Y entonces le vas a decir, el motivo por el que soy otra persona es porque Cristo vive en mí, porque Él ha cambiado mi vida y ahora mi vida está para darle honra y gloria al Señor y no para atraer la atención hacia mi persona. Esto no se aprende en 2 días. Imagínense que usted haya sido una persona atrapada a todo tipo de juegos. Esta gente que se pega horas y horas y horas jugando en una maquinita y echando monedas y monedas y monedas, y ahora de repente dice que te has convertido. ¿Tú crees que de la noche a la mañana se te va a ir el deseo? Bueno, en algunos casos sí, pero en otros casos no. Y vas a tener que pedirle a Dios que te ayude a organizar tu economía, que antes cobrabas y tenías un montón de dinero y a la semana estabas sin un duro, sin un céntimo. Y ahora tienes que pedirle al Señor, ayúdame a administrar para que yo incluso pueda ayudar a otras personas. Tal vez antes de conocer a Cristo te vestías de una manera que en vez de cubrirte lo que hacías es que te descubrías lo que llevabas en tu corazón. Pues a lo mejor habrá ciertas prendas que habrá de decir, yo esto no me lo puedo volver a poner otra vez, porque entonces lo que estoy haciendo es el mismo perro pero con distinto collar. Y ahora lo que quiero es dar gloria a Dios y glorificar al Señor, ¿sí o no? Esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no es dejar de ir a misa y venir al culto, dejar de tomar la hostia y venir ahora a tomar el pan y el vino. La vida de un cristiano es vivir como Cristo vivió. Como Él hablaba, tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero hablar y comportarme y pensar y reaccionar y vivir como tú lo hacías. Y yo no sé cómo tú tratabas antes a tu marido, o cómo tú tratabas a tu mujer, o a tus hijos, o a tus padres. Pero sería bueno que leyeras la Biblia y te preguntaras, ¿yo me estoy comportando como un marido cristiano o como uno más? ¿Yo me estoy comportando con mi familia, con mi marido, con mis hijos, como una auténtica mujer cristiana o sigo siendo la mundana de toda la vida? ¿Soy un hijo que obedece a sus padres y que honra a sus padres o sigo siendo el niño malcriado y caprichoso que siempre pedía y pedía y pedía y lloraba y pataleaba y se enfadaba cuando no le daban lo que querían? Si todas las áreas de nuestra vida, todo, absolutamente todo, tiene que ser cambiado por el Señor. Pero para cambiar, uno tiene que querer cambiar. Y el Señor lo va a hacer. Había desorden en la Santa Cena. Nosotros, saben que una vez al mes celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Le damos el pan y el vino a cada persona que va a participar. Pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 dice, a partir del verso 17, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, hermanos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Y saben lo que dice Pablo? En parte lo creo. Pablo no dice, no, esto no puede ser, imposible. Imposible que mis hermanos de la iglesia de Corinto estén divididos. Imposible. No, él dice, lo creo. Conociéndoles yo a ustedes, en parte yo creo que hay divisiones en la iglesia.
Porque es preciso, versículo 19, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que podáis comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La gente se ve que llevaba su comida a la iglesia y ya se quedaban en la iglesia a comer. Y claro, había gente pudiente en la iglesia y gente pobre, como siempre ha habido. Gente con más y con menos capacidad económica. Y dice la Biblia que algunas personas tenían hambre y se iban hambrientos de la iglesia. Y otras personas tenían tanta abundancia de comida y de bebida que hasta se emborrachaban dentro de la iglesia, dentro de los cultos, del lugar donde se habían decidido congregar. Y claro, cuando a Pablo le decían, mira, tú sabes que hay hermanos que tienen hambre y van al culto y salen con hambre. Y al lado a lo mejor hay una mesa de unos hermanos ricos y tienen de todo. Y en vez de compartir con los hermanos que tienen hambre y necesidad, no son capaces de decirle, hermano, ¿quiere usted comer un poco de nuestra comida? Hermano, tenga un platito y disfrute juntamente con nosotros. Son incapaces de compartir la bendición. Y no solamente no comparten, sino que además hasta llegan a emborracharse, porque en vez de llevar una pequeña cantidad simbólica para participar del pan y del vino, llevan tanta cantidad que se pasan y se embriagan y se emborrachan en la iglesia. Gracias a Dios yo nunca he visto esto en esta iglesia. Amén, hermanos. Gracias a Dios yo nunca he visto esto, ni lo veré. Pero que personas hambrientas, salgan hambrientas de una iglesia cuando hay una celebración, una comida, un banquete, un ágape, y póngale el nombre que quiera, eso es una vergüenza para la iglesia. Eso sería terrible, ¿verdad? Ver a gente hambrienta que viene a la iglesia en un día de comida y se van hambrientos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo se pueden llamar esa gente cristianos? ¿Dónde está el amor de Cristo en esa familia, en esa persona que trae tanta comida, que le sobra, que después mucha de esa comida la va a tirar a la basura y un hermano, una familia al lado de ella o de él se fueran hambrientos de la iglesia? A Pablo todo esto lo ponía malo. A Pablo todo esto le traía dolor en el corazón y Pablo llegó a decir, por ustedes tengo tanto dolor, que se comparó a una mujer que está a punto de dar a luz. Fíjense los dolores que tenía Pablo por esta gente. Tenía dolor, tenía tristeza, le pesaba en el corazón o escuchar, oír estas noticias de una iglesia que él amaba tanto, por la cual había trabajado tanto y donde había estado 18 meses de su vida con hombres de Dios como Silas, Timoteo, Apolos, Priscila, Aquila, su marido, y ver ahora, 3 o 4 años después, a la iglesia en estas condiciones le causaba una tristeza tremenda. Porque la iglesia tiene que ir cada vez a mejor. Cada vez tenemos que estar más firmes, más maduros, más constantes, más fieles al Señor. Cada vez tenemos que tener las doctrinas más claras en nuestra vida. No ser niños fluctuantes que ahora sí, ahora no, ahora creo, ahora no creo. El apóstol Pablo luchó y derramó lágrimas para que en esta iglesia se estableciera una congregación de sana doctrina, una iglesia unida, una iglesia que pudiera contrarrestar toda la basura espiritual y el ambiente y la atmósfera terrible que había en Corinto. Y lamentablemente vemos que el ambiente de la ciudad se metió dentro de la iglesia hasta el punto que dentro de la iglesia se cometían casi los mismos pecados que se cometían en los templos paganos de la ciudad de Corinto. ¿Y cómo no le iba a doler a Pablo eso? Imagínense ustedes si el Señor Jesucristo hubiera entrado un día en un culto normal de la iglesia de Corinto. Imagínense cómo hubiera reaccionado el Señor si entra a una iglesia donde supuestamente se le está dando honra, gloria y culto a Él y se encuentra uno borracho, al otro acostándose con su madre, al otro criticando a este hermano, al otro insultando a la otra hermana, al otro yendo al juez para presentar una denuncia contra este hermano. ¿Cómo hubiera reaccionado el Señor si hubiera entrado un día físicamente a esa congregación? Pues yo creo que hubiera actuado exactamente igual que cuando entró al templo de Jerusalén en su época, cuando dice la Biblia que entró y comenzó a volcar las mesas de los cambistas
Y comenzó a echar a patadas a toda la gente que estaba allí comerciando en el templo. Y dijo aquello de: habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Amén, hermanos. No me extraña que la gente fuera al estanque de Betesda, que está muy cerca, ¿saben? Los que han estado allí conmigo saben que el templo y el estanque de Betesda está muy cerquita, muy cerquita. No me extraña que con este ambiente espiritual, no me extraña a mí que con este mal testimonio y con este mal ejemplo del templo, de los sacerdotes, de Anás, de Caifás, etcétera, la gente prefiriera irse a una piscina de agua putrefacta esperando a un supuesto ángel que decían que venía, que nunca vino ningún ángel. Preferían estar allí esperando que un ángel descendiera del cielo para recibir su milagro que estar en el templo, sabiendo que allí lo que le iban a quitar es lo poco que a lo mejor podían llevar y que a lo mejor ni siquiera lo iban a dejar entrar por la condición en la que se encontraba. Y a mí me gustaría que en esta tarde todos y cada uno de nosotros tomáramos conciencia de que yo no estoy hablando de un templo pagano, yo no estoy describiendo cómo era un culto de Afrodita, de Apolos, de Venus, de estas divinidades, sino estamos hablando de una iglesia local, una iglesia que podría ser nuestra congregación. ¿Y por qué el Señor permitió que nosotros, los cristianos, de 2000 años después de esto, nos enteráramos de este relajo y de este desorden en la iglesia? ¿Por qué no pasó la página y dice: bueno, eso no lo cuentes? Cuenta las cosas bonitas. Por ejemplo, mira, habla de la iglesia de los filipenses, que es una buena iglesia. Al fin y al cabo solamente hay dos hermanitas ahí que están peleadas una con otra, Evodia y Síntique, pero bueno, son dos nada más dentro de mucho. Habla de los filipenses o habla de otra iglesia. ¿Por qué el Señor permitió? ¿Por qué el Señor inspiró con su Espíritu Santo al apóstol Pablo para que escribiera esta carta y nos contara todos los desórdenes, el pecado, la basura, las divisiones, el incesto que había en esa congregación, para que nosotros tengamos ejemplos a no imitar y para que sepamos que si bajamos la guardia podemos llegar a vivir un cristianismo tan carnal como el que ellos vivieron? Porque esta iglesia empezó muy bien, esta iglesia no empezó mal, esta iglesia empezó muy bien. Y cuando el apóstol Pablo, si quieren venir conmigo al capítulo 1, les dirige la primera carta, miren lo que les dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es interesante notar que Sóstenes y un hermano llamado Crispo eran los líderes de la sinagoga de Corinto, que se convirtieron juntamente con el Señor y se hicieron miembros de la iglesia de Corinto. Y ahora le escriben una carta a la iglesia y le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahora mira lo que dice Pablo: a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que han sido llamados, a los que han sido llamados aparte. Eso es lo que significa ser santos o santificados, ser llamados aparte, sacarlos en este caso de la idolatría, del paganismo, de toda esa basura. Ustedes han sido llamados para ser santos en Cristo Jesús, llamados para ser santos junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros también, hoy en día, hemos sido llamados a ser santos, a marcar una diferencia, a ser gente que marca una diferencia aquí en la isla donde vivimos o en el país donde usted me está viendo y escuchando en esta noche. No puede pasar nuestra vida desapercibida ni decir: bueno, ¿este cristiano de qué? ¿De qué es cristiano este hombre? Esta señora dice que es cristiana, pero ¿cristiana de qué? Nosotros hemos sido llamados a marcar una diferencia como los de Corinto. Fueron llamados, fueron sacados de la idolatría, de los templos del paganismo, para que fueran santos y sirvieran al Señor. Ese es el llamado de ellos y el nuestro también, hermanos. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento. Es decir, Pablo no dice: bueno, es que yo no le puedo dar gracias al Señor por esta iglesia porque empezaron mal, sin conocimiento, sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios. No, al contrario. Dice: yo le doy gracias a mi Señor de que la gracia, el favor de Dios, el respaldo de Dios, el conocimiento del Señor, ustedes lo experimentaron. De tal manera, fíjate lo que dice Pablo aquí, esto es tremendo. Verso 7, de tal manera
que nada os falta en ningún don. ¿Cuántos dicen amén? No es que la iglesia estuviera mal porque le faltaba algo. No, no, a ustedes no les falta de nada. A ustedes no les falta absolutamente de nada. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, una iglesia que empieza bien, con un buen pastor, con unos buenos obreros, con una sana doctrina, una enseñanza excelente, en medio de un ambiente terrible como ya lo he definido. Empezó bien la iglesia de Corinto. Yo estoy seguro que durante esos 18 primeros meses de vida de la iglesia de Corinto, la iglesia funcionó perfectamente. Estoy plenamente convencido, porque de hecho les recuerdo que esta carta se escribió 3 o tal vez 4 años después de su fundación. Es decir, que durante los primeros años, los primeros 3 años como mínimo, digamos que la iglesia anduvo bien, pero comenzó a meterse el mundo. Comenzó a meterse la carnalidad en la iglesia. Y mira cómo Pablo tiene que dirigirse a ellos. Les dice, niños en Cristo, carnales, que todavía se les tiene que dar leche, como si fueran niños pequeños, en vez de vianda, ¿verdad? Alimento sólido, porque no erais ni sois capaces todavía, sois carnales, llenos de celos, de contiendas, de disensiones, de envidias. Fíjate lo bonito, lo bien que empezó la iglesia y cómo se estaba torciendo, hasta llegar a ser un templo más, donde todo valía y donde nadie tomaba autoridad y decía, basta, hasta aquí hemos llegado. El motivo principal por el cual tenemos 1 y 2 de Corintios en nuestras Biblias, hermanos, es para que tomemos conciencia de que no podemos bajar la guardia en ningún momento, y menos en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Porque antes había una ciudad terrible como era Sodoma y Gomorra, pero ya no existe. Y durante la época de Pablo hubo una especie de Sodoma y Gomorra en lo natural y en lo espiritual que se llamó Corinto, pero ya no existe. Pero hoy en día la mayoría del mundo es una inmensa Sodoma y una gigantesca Gomorra, donde ya el cristianismo, ¿verdad?, no cuenta nada. Y a Dios se le ha cerrado las puertas y no se le invita a ninguna reunión importante de la índole que sea. Pero todavía estamos plantados, todavía estamos los cristianos en el planeta Tierra. Aún no hemos sido sacados, como algún día seremos sacados. Todavía el Señor nos tiene aquí, paseando por calles, por ciudades, pueblos grandes, pueblos pequeños, en todos los continentes de la tierra, en lugares de mucha población, de poca población, en lugares de gente pudiente, rica, influyente, de gente que prácticamente nadie sabe ni que existen. Todavía estamos nosotros los cristianos en este mundo. Y la función a la cual el Señor nos ha llamado es hacer sal, es decir, una protección. Porque la sal se utilizaba para impedir el proceso de descomposición de los alimentos, del pescado, de la carne. ¿Cómo se podía viajar por el desierto? ¿Cómo se podían viajar esos viajes tan largos en barcos de vela durante semanas, meses enteros? Si no se salaban las carnes, los pescados, se llevaba a pudrir la comida. ¿Y después qué comían? Entonces la sal era algo fundamental, hasta el punto que de ahí viene hasta la palabra salario. Se le pagaba con sal a los obreros en algunas ocasiones, porque la sal era un elemento fundamental, era como el hielo, como un congelador hoy en día que, ya digo, evitaba el proceso de descomposición de los alimentos. Y el Señor dice, ahora ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra. Es decir, este mundo podría estar millones de veces peor de lo que está, con más pecado, con más inmoralidad, con más desorden, si ustedes no estuvieran en la tierra. Es decir, que gracias a la presencia, a la influencia de los cristianos, el mundo no ha ido al caos, como va a ir al caos cuando ya no estemos en esta tierra. Y después dice el Señor, y además no solamente ustedes tienen que ser sal, es decir, impedir
que en los colegios, en las universidades, en las iglesias, en la sociedad, se produzca una anarquía total y absoluta, sino que además de eso, por si eso fuera poco, ustedes tienen que iluminar, ustedes tienen que ser luz en medio de las tinieblas. Y estamos viendo cómo fiestas paganas se han convertido en un juego, en un entretenimiento para los niños, en un comercio, en un motivo más para sacarle el dinero a la gente de los bolsillos, sin darse cuenta, sin pensar qué es lo que estamos celebrando, de qué nos estamos disfrazando, de dónde viene esta práctica pagana, como estas fiestas que están en estos últimos días campando a sus anchas. Es decir, tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia del motivo principal por el cual todavía el Señor no nos ha sacado del planeta Tierra. Que repito, que algún día nos sacará, pero que todavía tenemos un propósito y un objetivo que cumplir. No permitamos que el mundo se meta en nuestras casas. No permitamos que el mundo se meta en nuestros hogares a través del ordenador, a través de la televisión. Porque ya el diablo no tiene ni siquiera que tocar la puerta, ya se mete sin pedir permiso. No permitamos que la corriente de este mundo nos atrape y seamos uno más, pasando totalmente desapercibido, sin marcar una diferencia y sin decir, no, alto, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No. La Biblia dice, no, Dios no está de acuerdo. No nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Tenemos que ir en contra de la corriente. No es fácil, pero con la ayuda del Señor y bien parados en Cristo, vamos a poder impedir que el mundo se nos meta dentro de nosotros. Al contrario, somos nosotros los que tenemos que impactar el mundo y no al revés. Amén, hermanos. Yo quiero terminar diciendo esto. La iglesia de Corinto empezó bien, pero terminó mal. Prueba de ello, que ya en Corinto no hay nada. Corinto ya es algo completamente diferente a lo que fue hace 2000 años. Si tú empezaste bien, si tú tuviste un encuentro, una experiencia personal con Cristo hace 1 año, 2 años, 5, 20, 30, lo que sea, gloria a Dios. Pero no te desvíes, ni te enfríes, ni te apartes del Señor, ni bajes la guardia, ni te creas sabio en tu propia opinión. Porque quiero terminar diciendo que cuando el apóstol Pablo fue a la iglesia, a la ciudad de Corinto, él venía de un fracaso ministerial. Y he dicho bien, sí, de un fracaso ministerial. Él en Atenas no fundó iglesia. Es el único lugar donde Pablo estuvo y no fundó una iglesia. En todo lugar donde iba, habría una iglesia. Y ahí se permanecía, menos en Atenas. Cuando Pablo llega a Corinto, él cambia su sistema. Él no va a utilizar la elocuencia, la sabiduría humana, sino él va a predicar solamente un mensaje de Cristo crucificado y resucitado, para que no pongan su fe en lo que yo predico, sino en el poder de Dios, que es el que cambia y transforma las vidas. Y fue en Corinto donde tomó la decisión de dejar ya de predicarle siempre a los judíos en la sinagoga y dedicarse 100% prácticamente a alcanzar a gentiles para el Señor. Es decir, hay cambios que se produjeron en el ministerio, en la vida del apóstol Pablo, en base a las circunstancias por las cuales estaba viviendo. Y hay cambios que se tienen que producir en nuestras vidas. Tú no puedes vivir el mismo cristianismo hoy que vivíamos el cristianismo hace 30 años. Porque la vida ha cambiado, los sistemas de comunicación, todo en la vida ha cambiado. De hecho, el mundo es diferente desde el año pasado. Y tenemos que renovarnos y pedirle al Señor que no nos estanquemos. Bueno, mi vida, tu cristianismo no puede ser, bueno, vengo a la iglesia el domingo, digo amén y me voy. Si tu cristianismo es así de pobre, así de mediocre, cuando aparezcan en el horizonte las cosas que van a ocurrir en breve, yo no sé si tú podrás aguantar, mi hijo. Yo no sé si tú tendrás la capacidad para decir no en medio de lo que se avecina. Por eso es tiempo de renovarnos, de buscar a Dios, de tomar cambios radicales en nuestra vida. Porque con lo que hemos vivido hasta el día de hoy, hasta aquí hemos llegado, pero necesitamos más y más del Señor para poder vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Piensa en esto que has oído esta tarde, hermano. Piensa en esto. La iglesia de Corinto empezó muy bien. Lamentablemente, se torció, bajó la guardia, se dejó influenciar, manipular por el mundo y algunos de sus miembros terminaron viviendo igual que los mundanos.
Triste, pero esa es la realidad. Incluso llegaron a hacer cosas que ni los mundanos hacían, porque se confiaron demasiado en sí mismos. Y nuestra confianza no está en nuestra experiencia, ni en nuestra edad. Nuestra confianza está en Dios. Y cada día empezamos de cero. Y no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de la gracia y del favor de Dios. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en medio de la tormenta y marcar una diferencia y no dejarnos moldear por el mundo, sino moldear el mundo y cambiarlo para Cristo, como siempre ha sido la voluntad de Dios. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu preciosa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos afiances y nos afirmes en la fe, para que podamos siempre poner nuestra confianza, nuestra mirada y nuestra vida en ti, y que no nos pase lo que le pasó a nuestros hermanos de la iglesia de Corinto, que se dejaron influenciar y manipular por el mundo. Señor, guárdanos, que seamos sal y luz de este mundo hasta el último momento de nuestra vida. Y guárdanos del maligno y ayúdanos a mentalizarnos de que tenemos que renovarnos cada día en la presencia tuya, Señor. Quita de nosotros todo lo que nos quede de mundo. Quita de nosotros todo lo que quede de nuestra antigua y vieja naturaleza, y que solamente sea la vida de Cristo, nuestro Señor, la que se manifieste y se exteriorice. en nuestras vidas. Trae santidad a nuestra casa, trae santidad a nuestras vidas particulares. Que la santidad reine en tu casa, Señor, en tu iglesia.
y que podamos siempre darte a ti la gloria y la honra. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.